negocios siga avanzando. La intención del video de este día es darles una breve introducción acerca de lo que vamos a trabajar en esta unidad, que lleva por nombre gráficas de control para variables. Y aquí es bien importante mencionar nuevamente esto, porque únicamente están enfocadas en variables. Entonces, a partir de aquí, ustedes van a poder ya identificar cuando hablamos de variables, pues a qué se refieren. Una variable es todo aquello que está en constante cambio, de ahí toma su nombre, siempre varía. Entonces son mediciones que podemos nosotros estar tomando de nuestros procesos, y conforme el proceso va cambiando, pues también va cambiando esa medición, ¿va? Entonces, un ejemplo de esto sería, no sé, una medición de longitud, una medición de diámetros, una medición de altura, una medición de espesores, que pueden ser milímetros, centímetros, metros o pulgadas, o en pies, si usan otro sistema de medición. Si hablamos de líquidos, pues hablamos en galones, en litros, en mililitros. Entonces, depende de lo que estemos midiendo, pues va a ser la unidad de medida que utilizamos. Aquí el tema es recalcar esto, son variables, ¿va? Entonces, ¿qué es esto del CEP? Vamos a entrar a unos términos que probablemente cuando investiguen el tema del control estadístico va a aparecer esto, CEP, y a veces no sabemos pues qué es esto del CEP, o por qué, si yo estoy buscando una cosa de mi tarea o de mi tema, pues me aparece esto del CEP. El CEP son las siglas de control estadístico del proceso. En inglés lo vemos como SPC, SPC. Y hay muchas empresas que se dedican a capacitar en temas de SPC. ¿Quiénes utilizan este tipo de cosas? Regularmente la industria automotriz, que es la que más necesidad, y no más que más necesidad, sino que la que más frecuentemente utiliza estas herramientas, o donde es seguro que las vamos a encontrar, es en la automotriz. De allí pues nos vamos por ejemplo, a la farmacéutica, también a la aeroespacial, a la aeronáutica, donde el tema del control estadístico es pues realmente importante. También incluso en las empresas alimenticias es algo muy frecuente de utilizar. Sin embargo, utilizan otros nombres. Cuando hablamos del control estadístico del proceso, lo que nosotros hablamos, y ya lo habíamos comentado en otra clase anterior, nos referimos al momento en cuando el proceso que estamos midiendo, sea cual sea, se encuentra dentro de ciertos parámetros. Estos parámetros pues vienen a ser nuestros límites de control, límite inferior y límite superior, y tenemos una medida objetivo que sería como nuestra media o nuestra medición esperada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Estamos midiendo el proceso, pero también estamos evaluando cómo se está comportando con respecto a nuestro control estadístico. Entonces, si nuestro proceso entra dentro de estos dos límites, hablamos de que nuestro proceso se encuentra en control estadístico, ¿sí? ¿Va a tener variaciones? Claro que sí, hacia arriba, hacia abajo. Este tipo de variaciones son nuestras pequeñas desviaciones del proceso. ¿A qué me refiero con desviaciones? Pues a qué tanto se dispersa de nuestro objetivo estas medidas, ¿sí? Entonces, el control estadístico básicamente lo vamos a usar para evaluar el proceso y definir
si se encuentra o no en control estadístico. No quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea malo, solamente está en control o no lo está, ¿va? De acuerdo a cualquiera de los resultados, pues vamos a tomar decisiones. ¿Qué vamos a encontrar en esta unidad? Vamos a encontrar tres cosas. Primero, que cualquier falla que nosotros encontremos en los procesos, el que sea, o del tipo de empresa que sea, es ocasionada por dos tipos de causas. Número uno, las causas comunes. Y número dos, las causas especiales. Las causas comunes se refieren a todo lo que nosotros ya conocemos del proceso, en el cual están involucradas las 6 M's que vimos en el Ishikawa, que son las entradas naturales de todos los procesos: maquinaria, mano de obra, método, medición, medio ambiente, ¿sí? Todas estas son nuestras entradas naturales. La materia prima me faltó. Entonces, si nuestras fallas ocurren gracias a estas 6 M's y estas fallas son de alguna manera recurrentes o pasan de manera frecuente, sabemos que por lo regular, pues si es del material, va a pasar el tipo de falla 1 o el tipo de falla 2. Hasta cierto punto, pues podríamos incluso hasta predecirlo, ¿no? Y en el tema de las causas especiales, aquí se refiere a eventos extraordinarios que ocasionaron una falla o una anomalía en el proceso, pero que no es causada por nuestras entradas naturales del proceso, es decir, las variables que ya conocemos. Pudo haber sido, no sé, algún apagón en la zona donde está la empresa, algún tipo de evento extraordinario que ocasionó que la planta tuviera que detenerse o que la máquina se haya quemado, ¿sí? Son cosas que no ocurren de manera frecuente, por eso toma su nombre de causa especial. Pero la tarea sigue siendo la misma: analizar cuál fue la causa y generar planes de acción para cuando nos vuelva a ocurrir, que no nos agarre de sorpresa o no nos impacte de la misma manera. Y por otro lado tenemos el proceso en control estadístico, que esto es lo que estaba platicando en la lámina anterior, ¿no? Es el estado de un proceso que trabaja solo con causas comunes de variación. El desempeño en el futuro inmediato es predecible. Si ya sabemos que solo hay 6 entradas y que cada una de ellas tiene ciertos tipos de variaciones, cuando ocurran fallas de cierto tipo de variables, podemos de alguna manera identificar pues qué fue lo que pasó sin revisar incluso la máquina, ¿no? Sabemos que fue de la máquina, de tal parte de la máquina, por el tipo de defecto que está ocasionando. De repente en la industria es muy común que tienen máquinas ya viejitas y de repente también cuando están funcionando por X cantidad de horas, las máquinas fallan. En alguna ocasión me tocó trabajar con una máquina de los 70s y la máquina, para encenderla pues era toda una odisea. Podían tardarse 3, 4, 5 horas, incluso días, en hacer que la máquina funcionara. Y cuando funcionaba súper bien. Pero al momento de detenerla, era otra vez un caos para volverla a encender. La razón por la que no compraban otra es porque eran productos que realmente pues ya no iban a tener como producción y eran así como las últimas corridas, entonces no valía la pena comprar otra máquina de esas características. Sin embargo, ese tipo de fallas ocasionadas a causa de la máquina tan vieja, pues eran fallas aceptadas por la empresa porque ya sabían que esta máquina ocasionaba cierto tipo de fallas, pero era una decisión que habían tomado, la de no comprar una máquina nueva.
no valía la pena la inversión, ¿va? Por otro lado, tenemos el tema de capacidad del proceso, que esto lo veníamos trabajando al final de la unidad 1, donde nos dice que siempre existe un margen dentro del cual se encuentran los productos considerados aceptables. Este margen del que se refiere es la campana de Gauss o el área debajo de la campana de Gauss. Si lo recuerdan, tenemos la gráfica de la campana de Gauss, algo así. Donde tenemos al centro, suponiendo que nuestra distribución es normal, aquí tenemos la media, y hacia la derecha y hacia la izquierda tenemos las desviaciones estándar. Y aquí es donde toma el nombre el 6 sigma. Cada uno de estos símbolos que estoy dibujando, entiéndase como un sigma, ¿no? Sigma. Entonces, de nuestra media, que está aquí al centro, tenemos 3 desviaciones estándar en positivo, si lo queremos ver así. Y hacia la izquierda tenemos pues el efecto contrario, ¿no? 3 desviaciones estándar en negativo, o que se alejan de la media hacia los límites superiores. Entonces, aquí vamos a tener nuestro límite superior, perdón, nuestro límite inferior, y acá vamos a tener nuestro límite superior. Y nos dice que la capacidad del proceso, o dentro de la capacidad del proceso, siempre existe un margen dentro del cual se encuentran los productos considerados aceptables. Estos márgenes de aquí son los límites. ¿De quién depende estos límites? Pues número 1, del cliente, que se conoce en la industria como CTQ, Critical to Quality, que son los críticos para la calidad, pero el cliente ya nos da qué es lo que quiere. Quiero que mida tanto con una tolerancia de más menos tanto, ¿sí? Entonces esas tolerancias pues están aquí en los límites inferior y superior. La medición es esta, que ese es mi objetivo. Aquí esto es lo que quiero yo que mida, y una tolerancia positiva y una tolerancia negativa, que puede ser de más menos X de acuerdo a lo que sea que estemos produciendo. Si hablamos de pesos, por ejemplo, no sé, la industria alimenticia que produce jitomate cherry, o que produce berries, que aquí en la zona de Jocotepec hay un montón de berries, pues de repente entrega empaques con cierta cantidad de producto, ¿sí? Son unas llamadas baskets, como canastitas. Entonces aquí esto tiene X cantidad de kilos, ¿sí? Si nosotros tomáramos una muestra de X cantidad de cajitas o de baskets y las pesáramos, de acuerdo con el cliente, pues debería de tener esta cantidad de kilos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 400 gramos. Entonces al pesarla vamos a encontrar dentro de esta evaluación, vamos a encontrar ¿qué cosa? Productos que se encuentran hacia la derecha
que a lo mejor pesa 450 gramos, 410 gramos, 405, 420, ¿sí? Pero también podemos encontrar productos o cajitas que pesan menos de 400 gramos, 380, 370, ¿sí? ¿De qué va a depender si pasa o no pasa, o si le pongo o le quito fruta? Va a depender de estos límites, ¿sí? Si este proceso me da demasiada variación, quiere decir que mi capacidad del proceso no es suficiente, y lo veíamos también con lo de los niveles sigmas, ¿sí? ¿De cuántos niveles sigmas es tu proceso? De 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Y esas eran las categorías, si lo recuerdan. Los niveles sigmas llegan hasta número 2, que ya es hablando de clase mundial, ¿sí? De 2 hacia arriba ya tenemos un superproceso que no entrega errores. Entonces, esta misma gráfica de Gauss, si nosotros la vemos ya representada en un gráfico, vamos a tener aquí el límite inferior, acá vamos a tener el límite superior, y aquí en medias vamos a tener la media, ¿sí? O el objetivo. Entonces, si nosotros esa campana de Gauss le damos vuelta, ¿qué es lo que esperaríamos ver? ¿Sí? Algo así. Donde tenemos la media lo más centrado posible del proceso, el límite inferior hacia la cola izquierda y el límite superior hacia la cola derecha de nuestra campana de Gauss. La variación del proceso conforme nosotros empezamos a medir, pues la vamos a encontrar aquí, ¿sí? Y vamos a unir los puntos para encontrar la variación del proceso. Estas variaciones son nuestras desviaciones estándar, ¿sí? Que varían con respecto a la media, que es nuestro objetivo, y varían hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es decir, hacia el límite superior o hacia el límite inferior. ¿Qué tanta capacidad tiene nuestro proceso? Pues habla de estas repeticiones dentro de los límites, que por otro lado de repente también vamos a encontrar procesos donde pues se sale de todo límite. De repente nuestro proceso está en control y tenemos un pico hacia abajo o un pico hacia arriba. Entonces aquí nuestra tarea es identificar qué pasó aquí y qué pasó acá. ¿Corresponde a causas comunes o corresponde a causas especiales? Si son causas especiales, probablemente se pueda discriminar este evento porque no es algo que ocurre con demasiada frecuencia. Y si son causas comunes, pues ahora hay que hacer un análisis causa-raíz profundo para identificar qué tenemos que hacer para arreglarlo en primer lugar, y número 2, qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar. ¿Va? Y esto que les comento pues habla de esto, de los márgenes. Siempre existe un margen dentro del cual los productos se van a encontrar, que es este margen debajo de la campana. Todo proceso tiene una capacidad y se debe de definir entre los márgenes de qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿sí? Por otro lado tenemos, y esto fue parte de su tarea anterior que les dejé como actividad, tenemos variabilidad a corto plazo y variabilidad a largo plazo. Cuando hablamos de variabilidad a corto plazo, hablamos de cambios en los productos en tiempos realmente cortos. Estos cambios se denominan ruido blanco. Y tenemos variabilidades totales o a largo plazo,
que como las dos caras de la moneda, ¿no? Si tenemos ruido blanco, pues vamos a tener ruido negro. Entonces aquí está. Y resulta que a través de todo el proceso, es decir, la variación total a través de todo el proceso, y en este caso los factores de las fallas o por qué suceden corresponden a ambos, a causas comunes y a causas especiales. ¿Va? De ahí entramos ya al tema específico de la unidad 2, que son los gráficos de control. Estos gráficos de control, pues es como el que dibujaba hace un momento, donde tenemos nuestro gráfico, tenemos los límites, tenemos el objetivo o la media, y vamos a estar analizando nuestro proceso para determinar si se encuentra o no se encuentra en control. ¿De qué depende el gráfico de control? Pues de las características de los procesos, ¿sí? ¿Qué variables vamos a estar analizando? De acuerdo al proceso que vamos a medir. Para esto vamos a ocupar las cartas de control XR. Las X corresponde a las medias y las R's corresponden a los rangos. Sé que es una carta de control XR, son diagramas para variables. Ojo con esto, repito mucho esto porque en la unidad 3 vamos a ver otra cosa que se llama atributos. Entonces hay que hacer mucho énfasis en identificar que estos primeros gráficos que vamos a trabajar son para variables, ¿sí? Que se aplican a procesos masivos. Esto también es importante. Estos son puntos clave que si les fuera a hacer un examen, les preguntaría ¿en dónde se utiliza o cuándo se utilizan las cartas de control XR? Se utilizan para medir variables y con procesos de producción masiva. ¿Qué quiere decir masivo? Pues que son productos que fabrican muchísimas piezas de manera regular. Entonces, como siempre están en producción, la manera de cómo hacemos este gráfico es a través de muestras, ¿sí? Y si se obtiene un subgrupo de productos, es una muestra. Se miden, se calcula la media, se calcula el rango y se registran en la carta correspondiente. ¿Cuál carta? La XR. Las medias otra vez son las X y los rangos son las R's. Entonces hacemos una tablita donde tenemos las unidades de medición de acuerdo también al tipo de producción. Como es una producción masiva, pues vamos a hacer un plan de muestreo, ¿no? De repente sacamos 5 muestras, por así decirlo. Entonces muestra 1, 5 piezas. Entonces aquí tengo medida 1, medida 2, medida 3, medida 4, medida 5. Medida 2 y lo mismo. O muestra 2, muestra 3 y lo mismo. Ya que tengo todas mis medidas o mis muestreos, voy a calcularles la media a todas estas mediciones. Me va a dar un número. Y voy a calcularle los rangos a todas estas mediciones y voy a calcular cuál es el rango. Y así con cada muestreo que realicé. Si tuve 10 muestreos, pues voy a tener 10 medias y 10 rangos. Ya que lo tengo, pues hago mi gráfica XRs, que es de medias y rangos. ¿Vale? Ya como ejemplo, ¿cómo se vería esto si tuviéramos, no sé, 10 muestras o más muestras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay 8. Entonces, un proceso estable o en control, pues está como en este caso de acá, ¿sí? Todo así como que sin variaciones y muy cerca de nuestro objetivo. Y acá tenemos una inestabilidad o una variación. Y dentro de la figura 7 nos dice
que la carta X, ojo con esto, no es XR, solo la X. Aquí hablamos de interpretación. La carta X, que es para las medias, detecta cambios significativos en la media del proceso. Cuando la curva se desplaza, la carta manda una o varias señales fuera de control. Y aquí vemos el ejemplo. Se supone que esta línea de aquí es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, cada muestreo me resultó diferente. Si se fijan, este está más cerca, pero este ya se desplazó. Este también se desplazó. Este y este ya se acercaron. Y los demás están desplazados, ¿sí? Entonces, quiere decir que nuestro proceso no se encuentra estable. Hay variaciones que me están generando estos picos, ¿sí? Otra vez nuestros gráficos se verían así, dependiendo de si están hacia el límite superior o límite inferior, pues es que están incrementando o están decreciendo. Y por otro lado, tenemos las cartas R. Las cartas R, a diferencia de las X, van a detectar cambios en la amplitud de la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de repente nuestros datos están acumulados hacia el centro y nuestras curvas se vuelven más altas, o de repente están muy dispersos y nuestras curvas se vuelven muy chatas, ¿sí? Se vuelven muy anchas y muy chaparritas. Entonces vemos así como una plasta en vez de como una gráfica, como una distribución normal, perdón. Entonces detecta estos cambios en la amplitud, ¿sí? Dice, la carta R los detecta mediante uno o más puntos fuera de su límite de control superior. Y aquí está, ojo con esto, también es un dato importante, fuera de su límite de control superior, LCS, límite de control superior, no del inferior. Aquí quiere decir que se está yendo hacia arriba, ¿va? Y por otro lado tenemos nuestros gráficos XS. Entonces, como todo es de dos vías, si las XR son para procesos masivos, debemos de tener cartas de control para procesos que no son masivos, es decir, para producciones cortas. Entonces, para ese tipo de producciones que podrían ser por lote, tenemos los gráficos de control XS. Diagrama para variables que se aplica a procesos masivos en los que se quiere tener una mayor potencia para detectar pequeños cambios. El tamaño de los subgrupos es n mayor a 10. ¿Sí? En el otro decíamos que el muestreo podría ser incluso de 5 o de menos, porque como el proceso está continuo, no nos afecta mucho. Aquí nos dice forzosamente que nuestra n es mayor a 10. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las cartas de individuales. Es un diagrama para variables de tipo continuo que se aplica a procesos lentos. Este es también un punto importante. Tenemos procesos que son muy tardados o muy lentos, donde no podemos hacer 10 muestreos porque se nos iría la vida ahí. ¿Sí? Imagínense la producción de un barco que se tarda años, pues no vas a hacer un muestreo de 15 barcos. O, por otro lado, dice, donde hay un espacio largo de tiempo entre una medición y la siguiente, ¿no? Que para el caso es lo mismo, tenemos una pieza que dura 4 horas, ¿sí? Y de repente, pues medir 5, pues se volvería complicado, medir 30 se volvería complicado, ¿sí? Entonces, cuando esto es así, usamos la carta de individuales, ¿va? ¿Cómo se ve?
Pues aquí está un ejemplo de la XS. Acá está la X, sigue siendo la media, como en el caso anterior, ¿sí? Y aquí está representado el límite de control superior, límite de control inferior y el límite de control o el límite central. Y en el caso de las S, igual tenemos el gráfico con sus límites superior, inferior y central. Todos los gráficos van a estar así. ¿Por qué? Porque arrancamos con lo que esperamos, que es el central, y de ahí detectamos las variaciones, que son estas discrepancias de la media o dispersiones, que tanto se aleja o se acerca a la media, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar con estos gráficos? Esto también es importante saber, pues, para qué vamos a hacer esto, ¿no? De entrada vamos a detectar cambios de nivel. ¿Qué son cambios de nivel? Cuando los puntos o los resultados de nuestras mediciones están quedando por fuera de los límites de control, ¿sí? Hay picos muy altos o picos muy bajos. O cuando hay una tendencia larga y clara a que los puntos consecutivos caigan de un solo lado de la línea central. De repente tenemos tendencias y eso es lo que sigue. Tendencias ascendentes, tendencias decrecientes. ¿Sí? Y hablando de tendencias, nos dice que hacia dónde se está desplazando nuestro proceso. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A nuestra media o a nuestro valor esperado o a nuestro límite central. Y de ahí se detecta, pues a través de esta tendencia justamente, hacia dónde se va nuestro proceso, hacia arriba o hacia abajo. Incrementar o disminuir. De repente las máquinas empiezan con la misma vibración, se empiezan a desajustar. Entonces van cambiando nuestros procesos. O por el mismo desgaste de las herramientas, pues ya no te da una medición tan certera. Después tenemos los ciclos recurrentes. ¿Qué quiere decir? Que siguen, pues no sé, movimientos, podríamos decirlo, cíclicos, que podrían incluso ser predecibles, ¿sí? Tenemos nuestros límites y nuestra tendencia central, pero nuestro proceso literalmente se comporta así. De repente está abajo durante una temporada, y luego sube y se mantiene, y luego baja y otra vez, ¿sí? Entonces son ciclos de nuestros procesos. A eso se refiere, desplazamientos cíclicos de un proceso que se detectan cuando se dan flujos de puntos consecutivos que tienden a crecer, seguidos de flujos similares pero descendentes. Es decir, primero empiezas a crecer y luego de repente bajas, o al revés, primero bajas y luego empiezas a subir. Por otro lado, tenemos otro tema. Vamos a poder encontrar procesos con mucha variabilidad. ¿A qué se refiere esto? Pues si tenemos nuestro gráfico, vamos a tener así el proceso, ¿no? O sea, no se mantiene estable, hay demasiada variabilidad. No podemos sacar tendencias, no podemos sacar nada porque no sabes si hoy va a estar abajo o va a estar arriba, ¿sí? Es una señal de que en el proceso hay una causa especial de mucha variación, se manifiesta con una alta proporción de puntos cerca de los límites de control. Entonces, acá tenemos los límites. Entonces, de repente estamos muy cerca del límite inferior o de repente estamos muy arriba. Pero no podemos predecir y no podemos hacer nada por tanta variación. No es como el cíclico, que pues cada 3 sube y luego baja hasta 10 y luego se mantiene durante otros 3, vuelve a subir. En la mucha variabilidad, o cuando hay mucha variabilidad, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Y por otro lado tenemos
la falta de variabilidad, que dice, oye, pues eso sería bueno. Pues de repente sí, pero de repente también no es tan bueno. Tenemos nuestro límite central y esta falta de variabilidad nos dice que nuestro proceso está más o menos así, ¿sí? No se dispersa tanto de la media, ¿sí? Entonces aquí también hay que detectar qué es lo que está sucediendo cuando nuestros puntos se están concentrando en el límite central, ¿sí? Y si habláramos de una medida y que esa medida no tiene variación, pues qué padre, porque estoy siendo muy efectivo con mi proceso, ¿sí? Todas las piezas que hago, en su mayoría, salen bien. Si acaso una tiene una pequeña variación, pero no está tan larga la variación o no está tan lejos como que para que se acerque a los límites. O sea, es una variación mínima. Entonces, ¿qué está pasando con ese proceso que en los otros no? ¿Sí? Entonces, en función de esto, vamos a trabajar estos dos tipos de cartas. Por un lado, las cartas XR, que son para variables, y para procesos que son de producción masiva, procesos continuos. Y por otro lado, vamos a trabajar cartas de control XS. En ambas pues vamos a detectar qué está sucediendo, vamos a interpretar nuestros gráficos y vamos a tomar decisiones. Y bien importante, recuerden que esto es para variables, es decir, son mediciones. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a trabajar con un software que se llama Minitab. Así como se oye, Minitab. Este software tiene, si no mal recuerdo, una versión de estudiantes donde les pide que se registren para poderlo descargar y usar de manera completa, y van a tener que descargarlo. Y se puede hacer en Excel también, pero es muy tardado en Excel, hay que formular todo a mano. Entonces el Minitab es una herramienta para estadísticas ya especializada que se utiliza ya en proyectos complejos para hacer muchísimas cosas, ¿no? Podemos hacer todas las estadísticas descriptivas con unos 2 o 3 clics y nos hace todo. Nos calcula la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, así de rápido. Y en el Excel tendríamos que calcular cada una a mano. Podemos hacer paretos, podemos hacer Ishikawas, podemos hacer todo lo que hemos visto en clase, podemos hacerlo en Minitab. Entonces está muy fácil de usar y vamos a estar trabajando con él para que se empiecen a acostumbrar. Este software es prácticamente el más utilizado, digo, no quiere decir que es el único, pero es el más utilizado que me ha tocado ver en la industria, Minitab. Hay otro que es creo que de IBM, hay otro que se llama StatGraphic, o sea, hay muchos software estadísticos, pero este es el que más me ha tocado ver en temas de proyectos de mejora y en temas de calidad en las empresas que me ha tocado colaborar, ¿va? Y aparte pues es una ventaja competitiva que ustedes van a tener con respecto de otros ingenieros industriales que no usan este software. Entonces hasta aquí con la introducción. Recuerden, estamos en la unidad 2, gráficas de control para variables, dos tipos de gráficas, XRs y XS. En ambos casos las X habla de la media y acá hablamos de los rangos y hablamos de las varianzas.
Vamos a buscar qué cosas, cambios de nivel, tendencias, ciclos, variabilidad alta y variabilidad baja o falta de variabilidad. Con respecto a lo que vayamos viendo, pues vamos a ir tomando decisiones. Entonces hasta aquí con la introducción. Les voy a hacer un video donde les muestro 1 o 2 ejercicios de cómo hacer XRs y de cómo hacer XS. Y con respecto a esto les voy a hacer llegar también 1 o 2 ejercicios de cada uno para que ustedes los hagan. Primero lo vamos a hacer con Excel porque es necesario que lo sepan usar. Si la empresa no tiene Minitab, lo más probable es que tenga Excel, ¿sí? Y si la empresa tiene Minitab y ustedes no lo saben usar, pues ya están en desventaja. Entonces primero lo vamos a usar con Excel y después lo vamos a usar en el Minitab para que ustedes mismos comparen la diferencia de uno y de otro, ¿sale? Entonces pues hasta aquí dejamos la clase de hoy o la charla de hoy. Espero que haya quedado claro. Igual si tienen dudas o algo me avisan o me mandan un correo, ¿sale? Cuídense mucho, seguimos en contacto.